Si las paredes de la presa de Itaipú fallasen, la ola de agua que desencadenarían haría palidecer a las peores inundaciones que ha sufrido Brasil en su historia. Un caudal de agua del tamaño de una ciudad arrasaría el valle del Paraná. La ola alcanzaría una velocidad de 50 kilómetros por hora y lo demolería todo a su paso, excepto los edificios más robustos. La cifra de muertos dependería de si la gente que vive en el valle recibiera el aviso a tiempo de la desgracia. El 3 de junio de 1976 se llenó por primera vez la presa de Teton en Idaho, Estados Unidos. Los ingenieros notaron una grieta en la pared y trataron de repararla, pero fracasaron. 2 días después, el tercio occidental de la presa se desintegró. Se culpó a la erosión de la base de la tierra y roca de la presa. Nadie avisó a los residentes de la zona. El estallido de la presa de Teton causó cientos de millones de euros en daños a inmuebles, ganado y cosechas, pero milagrosamente solo fallecieron 14 personas. En octubre de 1982, 7 años después del comienzo de las obras, se produce el gran día. Se abren las gigantescas compuertas del canal de desviación. El río Paraná vuelve a fluir por su cauce original. Rebasa las ataguías y penetra en el embalse. Pase lo que pase, ya no hay forma de detener el agua. A medida que sube el nivel del agua, la presión sobre los muros de hormigón se incrementa. El embalse tardará 14 días en llenarse hasta alcanzar la profundidad final de 100 metros. Se ha evacuado a todo el mundo del área de inundación. Pero hay gente que se ha quedado a ver cómo desaparecen sus casas bajo las aguas. Y un ejército de 316 ecologistas de todo Brasil y Paraguay terminan la última misión para salvar tantos animales como sea posible del ahogamiento. A medida que sube lentamente el nivel de las aguas, van surgiendo pequeñas islas de tierras altas. Pero solo son temporales y en unas horas desaparecerán para siempre bajo la superficie. De momento, constituyen un último y desesperado refugio para los aterrorizados animales. Como modernos noés en sus diminutas arcas, Fernão Carbonara y su equipo de rescate tratan de salvar al mayor número posible antes de que sea demasiado tarde. Utilizamos redes y ganchos para las serpientes. A algunas de ellas las cogimos por la cola. Enseguida, a los animales solo les quedan por encima del agua las copas de los árboles para subirse. Y el equipo de rescate también corre muchos riesgos. El agua estaba muy alta. Y cuando pasábamos en barco, junto a las copas de los árboles, no sabíamos que íbamos a encontrarnos entre las ramas. A veces mirabas a un lado y notabas que a 30 centímetros tenías una serpiente de cascabel u otro tipo de animal venenoso. Pero aparte de algunos mordiscos y rasguños, los rescatadores no sufren lesiones graves. El rescate se prolonga durante días a medida que sube el nivel del agua. 2 semanas después, la mayor parte del Valle del Paraná ha desaparecido para siempre. Ahora el embalse de Itaipú se extiende tan lejos como alcanza la vista. Las paredes de la presa han resistido la presión del agua, pero ahora los ingenieros tienen que impedir que se desborde. Si el agua se desborda por encima de la pared de la presa, los muros podrían debilitarse e incluso agrietarse, con consecuencias potencialmente catastróficas. Los ingenieros tienen un as guardado en la manga. Han construido un desagüe de emergencia en un extremo de la presa. Es como una versión gigante del desagüe de una bañera. Cuando el nivel del agua sube demasiado, se drena sin causar una inundación.
La gran diferencia es que este desagüe tiene que hacer frente a 64 millones de litros de agua por segundo. Si se ha diseñado mal, la fuerza del agua podría dañarlo y retrasar el proyecto varios años. Pero no se pueden hacer ensayos. La primera vez que se usa un desagüe es la definitiva. En octubre de 1982, multitud de personas ilusionadas y de medios de comunicación de todo el mundo se congregan para presenciar el gran acontecimiento. Los ingenieros se preparan para levantar las compuertas y abrir el desagüe por primera vez. El agua empieza siendo solo un chorro, pero pronto se convierte en un torrente enfurecido. Funciona. El desagüe está resistiendo la presión. Está controlando una cascada de agua 22 veces mayor que las cataratas del Niágara. Brasil es ahora el país con la catarata artificial más grande del planeta. El ingeniero Adalberto Chenu presenció ese momento. Fue un espectáculo realmente inolvidable y eso quedó impresionado en la retina de mis ojos de por vida. Los ingenieros están aliviados y emocionados, pero sus preocupaciones aún no han terminado. El desagüe está absorbiendo el volumen del agua, pero saben que tanta cantidad de caudal cayendo desde un extremo puede afectar a la estructura de la presa. En el laboratorio Furnas de Río de Janeiro, Roberto da Sousa construye maquetas detalladas de alta tecnología de presas para analizar las consecuencias del más mínimo error de cálculo en el diseño de desagües. Con esta maqueta a escala del desagüe de una presa, llevamos a cabo un estudio extremadamente detallado de los efectos del agua cuando cae, de la energía que puede producir y que puede dañar la propia estructura. Cuando el chorro de agua cae desde lo alto del desagüe, aterriza con gran fuerza al pie de la presa y se hunde en el río. El impacto se disipa mediante una rampa cuesta arriba, similar a las que utilizan los esquiadores, que fuerza al agua a saltar hacia arriba, reduciendo su potencia. La disipación de la energía es tan importante que puede decirse que un desagüe bien diseñado evita los daños tanto a la estructura de la presa como a la tierra que hay a sus pies. Los ingenieros se basaron en maquetas a escala para calcular el ángulo exacto de inclinación de la rampa. Si se equivocaron, el agua girará sobre sí misma y podría erosionar gravemente la ribera. Si el proceso continuase durante años, podría erosionar también los cimientos de la presa. Los ingenieros de Itaipú han calculado que se producirá cierto grado de erosión, pero no el suficiente para provocar daños graves. De momento, lo único que pueden hacer es inspeccionar las riberas con los dedos cruzados. Si se han equivocado al calcular la estructura, la propia presa podría estar en peligro. El inmenso embalse que alimenta la presa de Itaipú ya se ha llenado y ha inundado miles de kilómetros cuadrados de selva húmeda y tierras de labranza. Los ecologistas han rescatado unas 30.000 aves, mamíferos y reptiles, pero todos necesitan nuevos hogares. Algunos son trasladados, pero 300 de ellos encuentran alojamiento temporal en un refugio para animales. El refugio Belavista no es un zoo. Aquí se criarán las especies en peligro que se salvaron y al final se las volverá a poner en libertad. Belavista es también uno de los primeros centros cuyo objetivo es educar a los residentes sobre la vida salvaje que les rodea. En la inundación del valle se han perdido 700 kilómetros cuadrados de selva. Pero se han plantado millones de árboles nuevos alrededor de las orillas del embalse. El programa medioambiental diseñado para Itaipú puede parecer muy básico para la normativa moderna, pero en los años 80 constituyó todo un hito en la minimización del daño causado por las grandes presas. Las obras continúan a un ritmo frenético a lo largo de los 9 años siguientes. Cuando se terminan las paredes de la presa, se empieza a construir la central eléctrica.
instalan 18 tubos gigantes, tan altos como un edificio de 30 pisos,